Muy buenas noches. Lo primero, en las claves geopolíticas, mirando a agosto. Agosto va a ser el mes clave, sin ninguna duda, para el futuro de la guerra en Ucrania en particular, porque los BRICS se van a reunir para tratar precisamente este asunto. De hecho, los jefes de Estado de los distintos BRICS van a discutir esa invasión rusa en Ucrania en la cumbre del bloque de 5 naciones. Sudáfrica es quien está impulsando esta iniciativa continental, quiere poner fin al conflicto, ha dicho hoy Cyril Ramaphosa, y lo ha dicho, además, en un escenario muy curioso, porque estaba hablando precisamente con Volodymyr Zelensky, dice que van a discutir la crisis en Europa entre Rusia y Ucrania y lo que está ocurriendo, porque en el haber del propio Ramaphosa, en el haber de Zelensky y en particular de Sudáfrica, está a acabar, dice, con el conflicto. No sé yo si tanto en ese punto, porque el líder sudafricano y otros 3 jefes de Estado le han presentado un memorando de 10 puntos a Zelensky y al líder ruso Vladimir Putin el pasado mes, y ahora quieren que sobre esos 10 puntos se establezca un nuevo tratado de paz, desde el alto el fuego y una paz posterior. Ya saben que Zelensky ha negado en numerosas ocasiones que el alto el fuego sea algo conveniente ni que vayan a aceptar. Ha dicho en repetidas ocasiones el presidente de Ucrania que eso no pasa por ningún cauce y que congelar el conflicto solo ayuda a Rusia. Lo ha dicho, insisto, en innumerables ocasiones. Aún así, Ramaphosa, Sudáfrica, hay que estudiar estos 10 puntos. En particular, dicen, la liberación de determinadas personas, se ha referido a los niños, que deben de ser devueltos de un lado a otro, etcétera, etcétera, y asegura que dentro del diálogo que se va a organizar por parte de los BRICS en Johannesburgo, dentro de todo eso, claramente van a estar muy enfocados, muy focalizados, a ver en qué punto y de qué manera Rusia también puede acceder dentro de esos 10 puntos a negociarlo ya directamente con Ucrania. Hay que decir también que desde Rusia ya se ha deslizado en distintas ocasiones que quien no quiere negociar es Ucrania, pero bueno, en esa línea está todo ahora mismo. Por cierto, que Zelensky se ha reunido hoy con su cúpula. No hay amenazas desde Bielorrusia, les ha dicho. El presidente ucraniano se ha reunido con sus jefes del ejército, con los del servicio secreto, quiere conocer la situación en el frente, ya saben, en esa contraofensiva que va más despacio de lo esperado, pero sobre todo, en esa reunión lo importante ha sido que han participado ministros de distintas industrias muy relevantes, como la de... hablamos de energía, por ejemplo, o la propia producción de armamento dentro de la industria, y en especial se ha tratado del asunto de los drones por parte de Ucrania. Zelensky está intentando ahora mismo redoblar los esfuerzos, obtener los F-16, obtener drones de combate y obtener lo que ya es una realidad, porque ha dicho Estados Unidos que ya están llegando las bombas de racimo a Kiev. Es decir, que ya está pegando un impulso. Se ha hablado mucho del tema de los derechos humanos, lo hemos comentado aquí, de las bombas de racimo, esa doble moral que hay con este tipo de armamento, y la realidad también es que, sí, es cierto todo esto, pero es que pareciera que hemos llegado a un punto, no sé si real o no, pero pareciera que hemos llegado a un punto en el que no hay mucho más que entregar. De hecho, Alemania está produciendo, lo comentábamos en la noche de ayer, misiles y municiones a toda pastilla. 4.000 millones de euros le acaba de meter de inyección Olaf Scholz a esta industria para que puedan llegar a tiempo a hacer ciertas entregas. Reino Unido incluso se rebeló diciendo que ellos no eran Amazon, no eran un Amazon del servicio militar. En fin, están en todo esto, pero la realidad, insisto, es que Zelensky le ha trasladado a su cúpula pues todo lo que ha recibido de la OTAN en estos últimos días, y sobre todo les ha dicho que no hay una amenaza real desde Bielorrusia, y les ha restado también miedo, un miedo que a todos quizás se nos ha pasado por la cabeza en algún momento, que tiene mucho que ver con el armamento nuclear, con la posibilidad de que entren en juego las armas nucleares. Al parecer, bueno, pues estamos ya en ese punto de que eso no va a ocurrir. Si me permiten, en lo económico, ojo al dato de hoy, Estados Unidos. Ahora vamos también con Joe Biden, que tiene lo suyo, pero les decía, en lo económico, dato de déficit en Estados Unidos. El déficit en Estados Unidos está ahora mismo en unos niveles donde solo ha estado cuando hay recesión. Ya se lo digo. Solo ha estado cuando ha habido crisis. De hecho, ahora les voy a dar algunos datos y van a poder ver este gráfico también, que a ver si les ponen ya nuestros compañeros, pero les digo, lo impactante del informe mensual del déficit presupuestario de hoy no es solo que, cuidado, más de 1 billón, no 1 billion, no, 1 billón, es decir, 1 trillion, se va a gastar anualmente en intereses. Viendo el déficit de hoy, ya llevan eso en intereses de la deuda de Estados Unidos. El gobierno se está gastando eso. Para que se hagan una idea, se está gastando casi el 70% del PIB español. Del tirón, solo en intereses de la deuda. No hablo de la deuda colocada, los intereses de la deuda. ¿Por qué? Bueno, la Fed no está comprando, ahí hay una desinversión del balance evidente, y además los tipos están subiendo mucho, y eso está perjudicando al gobierno. Es verdad que por un lado aumentan los ingresos fiscales,
en teoría debieran subir, pero es que resulta que la tipología de empleo de la que presume Joe Biden no está siendo tan fuerte, así que en realidad todo le va mal. Ingresos fiscales se desploman un 9,2, de 461.000 millones de dólares pasan a 418.000. Pero es que se ha disparado el desembolso que tiene que hacer el gobierno de Estados Unidos, insisto, un 15% a 646.000 millones en junio. Está siendo espectacular el gasto que está haciendo Estados Unidos insisto, en intereses de la deuda. ¿Por qué? Bueno, pues por estas cuestiones y porque, ojo, es que los déficits mensuales, si vamos mirando la línea, también no solo es que sean más altos de lo esperado, sino que también están en unos niveles que solo se ven en años de crisis. Por ejemplo, hemos ido pasando desde 2020-21 de 1,4 billones, es decir, no 1.400, 1,4 billones, estamos ya, o sea, hemos llegado a ese 1,4 billones cuando veníamos del entorno de los 700.000 en 2020. De 700.000 millones a 1,4. La subida es fortísima. El déficit fiscal de 2022 ha aumentado un 170%. Un 170% en comparación con enero a junio del año pasado. En términos interanuales, es decir, en los 6 primeros meses del año, en lo que iba el año pasado y lo que va ahora, el déficit en Estados Unidos ha crecido un 170%. Claro que va bien el empleo, claro que se sostienen las cosas. Si es que lo está pagando Joe Biden. Además de los intereses de la deuda, insisto, que solo los intereses cuestan lo que el 70% del PIB español. Que no es que tampoco sea la quinta esencia de la riqueza de España, pero da una idea de la magnitud de lo que se está pagando aquí. Es espectacular. Espectacular. Y entre tanto, en realidad Joe Biden sigue a lo suyo. Hablando de los Bidenomics, de lo bien que funcionan, tan bien funcionan que le ha puesto su nombre. Insisto, todo lo hemos dicho más de una vez. Hay que tener ego para ponerle a un plan tu propio nombre, no que se lo pongan otros. No, se lo pones tú, Bidenomics, pum. Bueno, pues ya está. Ahora, la realidad es que ese gasto lo están notando los estadounidenses y que el déficit está a unos niveles que yo no sé qué hay detrás, porque aquí lo hemos comentado en distintas ocasiones y hay veces que estamos viendo unos datos que claramente van a la baja y que hay grietas y que hay un goteo y hay otros que van hacia arriba. De hecho, si miramos a los resultados de la banca está disparada. Menciona aparte a un JP Morgan que le ha salido fenomenal, ha crecido su beneficio neto un 61% gracias a adquirir un banco que no quería nadie. Este asunto de SVB. Que no son tontos en JP Morgan. De consejeros externos se salen, el banco no vale nada, yo no quiero ofertar, bueno, pues ya que lo vais a regalar y lo vais a rescatar, entonces sí me lo quedo. ¡Pum! Disparado el beneficio. Pero, luego te venden que se han quedado una cosa que es una ruina. Hombre, no será tan ruinoso si ha disparado el beneficio de esa manera, gracias a ese extraordinario. Pero bueno, digo, la banca es una mención aparte, en lo que es estructuralmente Estados Unidos tiene datos para arriba y datos para abajo, y la realidad es que este del déficit preocupa especialmente. De hecho, desde el lado republicano están cargando con mucha dureza contra Joe Biden por gastarse lo que no hay, y porque además hay 50.000 millones de pronto que hacen un balance y dice alguien, oiga, que hemos contabilizado mal, hay otros 50.000 millones para Ucrania. La gente no da crédito. Bueno, crédito lo da... Perdónenme la broma, el propio déficit fiscal de Estados Unidos, que sigue sacando dinero como si no se lo estuvieran gastando, insisto, elevándolo un 170% respecto a enero y junio de 2022, que se dice pronto. Joe Biden, les decía yo, claro, en la picota, con el personal pensando exactamente qué hace. Y ahora lo veremos, pero con una carrera electoral que se le va a complicar, ¿eh? Y eso que para el presidente que en teoría va a intentar repetir, no se suele liar. Pero ahora vamos con eso. Antes, Joe Biden, a pesar de todos estos datos económicos, sigue pum, 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 vuelta la mula al trigo. Javier Luengo, muy buenas noches. Se ha puesto a perdonar Joe Biden 40.000 millones a estudiantes a pesar de las sentencias y a pesar de todo. Exactamente qué ha pasado aquí. Muy buenas. Sí, ¿qué tal? Muy buenas. Concretamente, y más leña al fuego de la situación económica en Estados Unidos, la administración del presidente Biden va a condonar 39.000 millones de dólares de deuda estudiantil a más de 804.000 estudiantes del país en el arreglo de estos planes de reembolso basados en los ingresos que puso en marcha el Departamento de Educación. Los prestatarios van a poder ahora optar a esa condonación si han efectuado 20 o 25 años de pagos mensuales previos. Eso sí, lo que se limita ahora es el programa de requisitos de pago para los prestatarios con más bajos ingresos, es decir, las clases más bajas, y perdona lo que les queda a un número determinado de años. Una medida que va a abordar y, según
según dice el Departamento de Educación, inexactitudes históricas en el recuento de estos pagos de la deuda estudiantil en Estados Unidos, con carreras que obligan a muchos a pedir incluso préstamos bancarios para poder financiar sus estudios de educación superior. Ahora el gobierno de Joe Biden condona parte de esta deuda por los posibles impagos que se puedan acarrear, y por un lado los bancos pueden no registrar una mora, y por el otro, si miramos desde otro punto de vista, se deja capital a los consumidores para que fomenten esos ingresos, ese consumo privado dentro de la propia economía estadounidense. Bueno, este es uno de los asuntos del día. Javi Luengo, gracias, como siempre. Pero decía yo, otra de las cosas que atañe a Joe Biden, que preocupa ni mucho. Robert Kennedy Jr. De no irse a presentar, de discutir amablemente con Joe Biden a ser el líder en las encuestas del Partido Demócrata, de entre los votantes demócratas, y eso a pesar de que no ha comenzado la carrera electoral dentro del propio Partido Demócrata, porque no se esperaba. Porque lo normal es que cuando un presidente sale, y ya esto hablo de demócratas y republicanos, se le deja intentar revalidar. Y ahora claramente va a haber un problema. Por un lado parece que va Donald Trump, y se habla de DeSantis dentro de esa lucha, aunque alguno más va a ir saliendo en el lado republicano, pero es que en el lado demócrata, donde no se esperaba a nadie, o a lo mejor una especie de conato rebelde de Kamala Harris, a quien, van poniendo poco a poco, cada vez más, en los distintos medios, en tele, en los distintos actos, un poco para que le pongamos cara, pero la realidad es que quien está subiendo en las encuestas y mucho es Kennedy Jr. ¿Va a volver a haber un Kennedy en la presidencia? ¿Qué dicen esas encuestas? ¿Cómo se está tomando todo esto? El votante, el electorado, ¿qué se dice y qué se palpa con todo esto en Estados Unidos? Sergio Fernández, muy buenas noches. Joe Biden parecía tener todo bajo control de cara a las elecciones generales de 2024. Casi todos los principales demócratas de la nación estaban alineándose detrás de él, y la lucha por la nominación republicana parecía girar en torno a Donald Trump. Parecía que tenía todo bastante controlado. Sin embargo, ahora se está enfrentando a su propia versión de una primaria, una campaña para apuntalar el apoyo entre los votantes demócratas más escépticos. Está claro que Joe Biden tiene una debilidad y Robert Kennedy Jr. quiere aprovecharla. De hecho, algunos de los aliados de Biden dicen que les preocupa que la campaña todavía incipiente del presidente no comprenda completamente la profundidad de los problemas con los votantes demócratas, que han dicho constantemente a los encuestadores que preferirían que Biden no buscase la reelección. Los votantes siguen preocupados por la inflación y también por su administración de la economía estadounidense. La popularidad de Robert Kennedy Jr. en las encuestas se debe en gran medida a su familia, que ha incluido a 3 senadores demócratas, un presidente y también una serie de figuras de alto perfil. Una encuesta de CNN a finales del mes pasado mostró a Kennedy con un 20% de apoyo en contra de Biden, que encontró que la principal razón para que los votantes les gustase o les votasen es que era su apellido, era básicamente que se apellida Kennedy. Las encuestas además están sugiriendo que un gran número de votantes demócratas están dispuestos a decirles a los encuestadores que elegirían a cualquier persona antes que Biden. Esto es lo que está aprovechando Robert Kennedy Jr., que sigue subiendo las encuestas y que sigue poniendo a Joe Biden en una situación muy complicada. Gracias, Sergio. Y una última cuestión, tiene que ver con Hollywood. Lo comentaba esta mañana el CEO José Antonio Binder aquí en esta casa, esta huelga famosa que está habiendo ahora, que no había una desde los tiempos en los que Ronald Reagan llevaba el sindicato de actores, fíjense, el que fuera presidente, en 1960 estamos hablando. Bueno, pues ahora tienen otra, y cuidado porque hay algunos motivos que tienen que ver con esta huelga. Hemos hablado aquí mucho de si la inteligencia artificial nos va a destrozar o no el empleo, a unos o a otros, o hasta qué punto hay sectores que se van a ver perjudicados. Claro, hay cosas que se venden como muy positivas, ¿no? Mira, vamos a ver esta nueva película donde han conseguido que el actor, que ya estaba muy mayor, vuelva a aparecer el de hace 1000 años, y esto que es fantástico y suena fenomenal. De repente, la gente de la tecnología en Hollywood dice, ostras, ¿y si tengo los derechos del actor y lo tengo ahí a perpetuidad y lo genero a través de inteligencia artificial? Y claro, Marta Vilar, muy buenas noches. Esto está poniendo los pelos de punta al sindicato de actores, a escritores, guionistas y etcétera, casi por solidaridad, porque en realidad los perjudicados son los actores, pero por aquí se empieza, vete a saber por dónde se acaba. Dato, problema de la inteligencia artificial que llega directo a la realidad, fíjense, de la ficción de Hollywood. Marta, cuéntanos. Alemania hoy ha publicado sus datos de inflación mayorista y atención porque el país se acerca ya a la deflación, bueno, está ya de hecho en la deflación anual, en términos eso sí, de inflación mayorista, como les decía, la que enfrentan los productores. ¿Cuál ha sido el dato de la inflación mayorista en Alemania? Pues un menos 2,9%, e insisto, esto en términos
anuales, menos 2,9 respecto al menos 2,6 que ya teníamos el mes anterior. Lo que se esperaba era que esa deflación, bueno, pues estuviera un poquito por debajo, es decir, del menos 2,6 se moviera hasta el menos 1,2%, pero finalmente lo que hemos visto es que se ha ampliado todavía más esa deflación hasta el menos 2,9%. En términos mensuales seguimos viendo en este caso también deflación, caen los precios mayoristas un 0,2%, aunque esto es algo menos de lo que caían el mes anterior, que retrocedían un 1,1%. Se esperaba efectivamente que ese retroceso aumentara incluso del 1,1% del mes anterior al menos 1,2%, pero finalmente se ha reducido un poquito esa deflación al solo 0,2% de caída en los precios. Empezamos a ver deflación mayorista en muchos países. En Estados Unidos, de hecho, estamos al borde. Solo los precios realmente suben un 0,1%, con lo cual estamos muy cerca de esa deflación además en términos anuales, que no tienen, sí tienen, ese efecto base respecto a unos precios elevados del año pasado. La cuestión es que estos indicadores son indicadores adelantados, el de la inflación mayorista, y esto nos puede servir como pista para saber cómo va a salir el dato de inflación al consumidor, que es el que siempre miran los bancos centrales para saber cómo está la inflación. Una vez hay deflación en términos mayoristas, podemos esperar que efectivamente también lo pueda haber en términos de los consumidores. Veremos, porque ya sabemos que de momento nos estamos acercando mucho a esa inflación cada vez más baja, al 2% que tanto quieren los bancos centrales. Veremos, como les digo, si acabamos llegando al punto donde ese 2% ya sea historia e incluso veamos deflación. Y hasta aquí estas noticias del día. Les decía yo, nos falta